Ahora sí, ¿con quién hablamos? Jesús Enrique Villadiego Arbeláez. Ajá. ¿De cuál iglesia? Pertenezco a la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Católica. Bien, católico, ¿no? ¿Cuánto hace que es católico? Sí, señor. Desde el día en que fui engendrado para la eternidad. Vale. Bueno, con ustedes deseo hablar un tema. Bueno, me gusta. Bueno, agradecemos al Señor, este amigo Jesús, católico, dice él. Católico. ¿Cómo? 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 Soy teólogo. 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 Vale. Yo deseo preguntarle, voy a salirme del tema aquí para preguntarle a usted, Oh, disculpe, usted me está, ya me dio miedo. Teólogo, me dio miedo. Es teólogo. Disculpe. Yo, gracias. Gracias, señor Jesús Villadiego, ¿no? Señor. Bueno, vayan dándole me gusta a mis hermanos, por favor, y vayan compartiendo allí. Se puso bueno esto. Bueno, vamos a preguntarle al teólogo, sobre la iglesia romana de hoy. ¿Es la misma iglesia de Roma que aparece en la Biblia, sí o no? Ave María, por favor. Si empecemos desde la dicotomía. No. Respóndame sí o no, primero. No, espere. Que usted a mí no me va. A ver, avancemos en contexto porque si no. Amigo, no pero ¿qué? ¿Cuál es el problema que no me pueda responder si la iglesia de Roma de hoy es la misma iglesia de Roma de la Biblia? Respóndanos, ¿sí o no? Es la misma, por supuesto, porque fue la misma iglesia la que trajo la Biblia. Dale, es la misma. Bueno, el amigo Jesús Villadiego nos dice que la iglesia de Roma que aparece en la Biblia es la misma iglesia romana de hoy. Eso lo dice un teólogo, el señor Jesús Villadiego, teólogo de la universidad, ¿qué me dijo? ¿Universidad qué? Católica de Oriente. Católica de Oriente. Bueno, deme 5 características, 5, por favor. Yo, a ver, ¿dónde es que dice mi lapicero? Permítame, voy por mi lapicero allí. Permítame, por favor, voy a apuntar las 5 características que lo unen a usted. 5 características para que me diga que tiene la iglesia católica de hoy romana con la iglesia católica de la Biblia. Deme un segundo, por favor, voy por mi lapicero. Me encanta. Yo quería hablar con un católico, pero como los católicos no les gusta hablar conmigo, igual que los trinitarios. Pero bueno, aquí tenemos. Bueno, el señor Jesús Villadiego, teólogo de la Iglesia Católica, nos va a dar 5 características que nos dice o nos van a informar que la iglesia romana de hoy, la iglesia romana católica apostólica, es la misma iglesia romana de la Biblia. Vamos, 5 características. La primera para apuntarla. La iglesia, la unicidad de la iglesia cristiana católica. La iglesia es una. Segunda, la iglesia es santa. No. Es el santo. Discúlpeme, amigo. Discúlpeme. Las 5 características, sí. Pero démelas con versos. Verso bíblico. Esto somos nosotros de Roma, de la iglesia de Roma, ¿no? Yo puedo partir de que podemos hablar, pero es que no podemos partir simplemente desde el principio de la sola escritura. Por eso, estoy diciendo, amigo. La sola escritura y la tradición de la iglesia. Por eso. En la iglesia cristiana católica. Dale, papá, pero me dijiste que era la misma. Entonces dame 5 concordancias bíblicas de ustedes que concuerden con la iglesia romana. Todas las notas características que te voy a decir están sustentadas en Mateo 16, 18. La segunda. La iglesia es santa. Tercera. Tercera. La iglesia es universal. Cuarta. Cuarta. La iglesia apostólica. Hechos 2. ¿La iglesia es qué? Quinta. La iglesia es trinitaria. A ver, ¿la iglesia es qué? Sacramento universal de salvación. Quinta, trinitaria. ¿La cuarta cuál es?
¿Cuál es la cuarta? Bien, ¿Cuál es la cuarta? aló, ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta? hola. Amigo, ¿cuál es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta, por favor? No, ya, yo voy a apuntar. Está fundada en Mateo 16, 18, 12 Santa, 13 Universal. ¿La cuarta cuál es? La cuarta, la iglesia es apostólica. Apostólica. Listo. Le voy a dar 3 minutos. Le voy a dar 3 minutos Sí, para que dé su argumento. Respondan, den su argumento, por favor. bien. Entonces, la iglesia es sacramento universal de salvación. Eso lo definió el Concilio Vaticano II. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, funda sobre Pedro la primacía, el primado de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí, bajo ese texto bíblico, queda fundada la autoridad de Pedro sobre la iglesia. Pedro fue el primer papa de la iglesia. Y ahí desde Pedro el primer papa, desde el año 33. Año 33. Hasta la actualidad hay una sucesión apostólica de 266 papas hasta hoy, lo cual es irrefutable, irrebatible, que la Iglesia católica es la fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pedro es Cefas, dice la Biblia. Cefas, piedra. Bien, adelante. ¿Qué iba a decir? Bueno, listo. ¿Me permite preguntarle, señor teólogo? Bueno, usted me responderá sí o no, si puede, sí o no, y me da el texto bíblico. Bueno, dado que usted nos dice que la iglesia romana, la iglesia de los romanos es la misma iglesia apostólica, católica y romana de hoy, nos lo dice usted, el Señor Jesús. ¿Jesús qué me dice, por favor? Jesús Villa, ¿qué? Villadiego. Villadiego, teólogo católico. Señor. Y dice que porque Pedro fue el primer papa, y eso está fundado sobre Mateo 16, 18, es santa, es universal, es apostólica y es trinitaria. Por favor, yo le voy a pedir le voy a pedir un favor. Deme un texto en la carta a los romanos, un solo texto, ya que es la misma iglesia, deme un solo texto en la carta a los romanos donde a Pedro se le llamó papa. ¿Existe sí o no? Es que no es, el término no está en la escritura, lo es inferido en la sagrada tradición apostólica. Disculpe, señor Jesús Villadiego, ¿me repite, por favor? Me repite, disculpe, deme como la iglesia católica de hoy, es la misma iglesia, la iglesia romana de hoy es la misma iglesia romana de la carta de los romanos. Por favor, denos un texto bíblico, uno solo, como usted dice que está fundado en el fundamento que es Pedro, el primer papa, donde dice la Biblia que Pedro se le llamó papa, el primer papa en la carta de los romanos. ¿Existe el texto, sí o no? Es que obviamente el término no lo vas a encontrar, el término papa no lo vas a encontrar, porque se dio años después. Te estoy diciendo, otra fuente de revelación, la sagrada tradición apostólica.
Listo, listo, gracias. Dale, dale, por favor, cálmate, cálmate, cálmate. Déjame hablar. Eh, confirmado, confirmado. Lo primero que él dice que la iglesia es la iglesia romana, confirmado. Cierra su micrófono, por favor. Cierra su micrófono. El señor Jesús Villadiego nos dice que, teólogo de la iglesia católica, nos dice que pues que la iglesia católica es romana, es la misma iglesia romana de la Biblia. Y nos dice que porque a Pedro es el primer papa. Mateo 16, 18. ¿Dónde dice eso la carta a los romanos? No nos lo dice. Y le dije, deme 5 características. Le dije o no, deme 5 características. 5. Déjeme hablar, por favor, déjeme hablar que yo le dejé hablar. Déjeme hablar, amigo Jesús Villadiego, déjeme hablar. ¿Dónde dice Pedro? ¿Dónde le llamaron a Pedro Papa? No, no lo llamaron Papa. Eso es mentira. La carta a los romanos nunca llama a Pedro Papa. Nunca, nunca. La segunda pregunta. La segunda pregunta. En la carta a los romanos. En la carta a los romanos. En la carta a los romanos, en los romanos se escribe, ya ha quedado que usted dice que es una iglesia trinitaria, como la iglesia católica romana de hoy. En la carta a los romanos se escribe que Dios es uno o es uno en 3 personas o es una trinidad. ¿Cómo se escribe, por favor? Dios es uno y trino. Discúlpeme, discúlpeme. En la carta a los romanos, deme el texto donde diga en la carta a los romanos que Dios es trino. En la carta a los romanos, deme el texto que diga Dios es uno y en 3. Romanos 5:5. Adelante, léalo. Léalo usted. Léalo. Romanos 5:5. Porque nuestra esperanza no ha sido defraudada, sino por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dios uno y trino. Uno en 3 personas. Discúlpeme. Estamos hablando de la carta a los romanos. Discúlpeme. Estamos hablando de la carta a los romanos. Deme el texto. Discúlpeme. No. Con gente grosera no se puede. Si no me va a dejar hablar, entonces lo bajo, ¿vale? Deme el texto donde la carta de Pablo a los romanos, deme el texto donde diga que Dios es trino, uno en 3 o uno unitrino. Deme el texto donde lo dice. Acabo de dar Romanos 5. Léalo, por favor. De manera ipso facto. De una, viejo. Otra gran mentira. Miremos cómo miente el teólogo. El teólogo Jesús Villafañe lee. Allí no dice que Dios es uno en 3, ni que es uno trino. Señor, por favor, baje el micrófono, apáguelo. Mira lo que dice. Le he preguntado dónde dice que Dios es trinitario. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que Dios es trinitario? Evidentemente no lo dice. No lo dice que Dios... Por favor, apague el micrófono, apáguelo. Apáguelo, por favor, apáguelo. Eso. ¿Dónde dice que Dios es trinitario? En la carta de los romanos. No, no lo dice. Él dice que Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Por el Espíritu que nos fue dado. Mire, pero no dice que Dios es trino. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 30, porque Dios es uno. No dice uno en 3, Dios es uno y él justificará por la fe los de la exposición y por medio de la fe a los de la incircuncisión. No dice uno en 3. Otra mentira. No es la misma iglesia. No es la misma. Van 2. Ya van 2. 2 mentiras. ¿Sí ven? Tercera. Vamos a leer. Él dice que la iglesia es santa y Falta la tercera. Tercera, claro. Son 5. ¿Usted no me dio 5? Bueno, dame por favor donde la Biblia, en la carta a los romanos, llama y dice la iglesia católica santa, la Santa Iglesia Católica. La carta a los romanos, el apóstol Pablo, escribe a qué comunidad. ¿A quién está dirigida la carta? Señor Pentecostal Unicitario, ¿a quién está dirigida la carta de los romanos? Aló.
amigo Villadiego, deme el texto donde la Biblia, donde la carta a los romanos, allí Pablo llame a la iglesia Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, solamente eso. Bueno, la carta está dirigida a carta a los romanos, donde en Roma se terminó de predicar el evangelio. Cita bíblica, Romanos 12, programa de vida para un cristiano católico. Ahí vas a encontrar el contexto. Bueno, miremos, otra mentira, porque en Romanos 12 nos dice que Pablo llamó a la iglesia Santa, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por lo tanto, el punto número 2 y el punto número 3 queda totalmente desbaratado, porque Pablo nunca llama a la iglesia en Roma, la llama Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como nos dijo, Santa y Universal o Católica. Eso no existe en la Biblia, no existe en la carta a los romanos, no existe. ¿Sí ve? 5, le pedí 5, y de las cuales ya vamos 1, 2, 3, 4 en mentiras. Esa iglesia no es la misma, porque la iglesia de Roma era unicitaria, porque Dios es uno. Se lo estoy demostrando, Dios es uno. Sí, uno, no dice uno en tres, no dice uno en tres. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué más dice? Que esa iglesia evidentemente es apostólica, pero le voy a preguntar algo sobre la doctrina apostólica, ya que no dice iglesia apostólica romana, católica romana, no lo dice, ni llama tampoco a Pedro el Papa, no lo llama, eso no lo llama, no dice allí. Le voy a preguntar, en esa doctrina apostólica, señor Villafañe, en esa doctrina apostólica, bueno, señor Villadiego. Bien, señor Villadiego, en esa doctrina apostólica, por favor, deme el texto donde Pablo, que es el autor de la carta, mandó y escribió a la iglesia en Roma. 1, que llamaran a María siempre virgen. 2, que la llamaran madre de Dios. 3, que le rindiesen honor, veneración, que la honraran. Sí, que honrara a María. Deme el texto donde diga eso. 4, que mandara a construir imágenes de María, ya que es la misma iglesia de hoy, la de ustedes, que veneran a María, honran a María. Sí, deme el texto donde diga que Pablo dijo, honren, veneren a María, llámenla madre de Dios, llámenla siempre virgen, llámenla, háganle imágenes y veneren y honren a María, ya que es la misma doctrina apostólica. Por favor, deme el texto, por favor, donde Pablo dijo eso en la iglesia a los romanos. Bien. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Cristo el Señor. ¿Sí o qué? Esto está en la Sagrada Escritura. Esto está en los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de una mujer. ¿De cuántas no? Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos en el Hijo, en Jesucristo. Entonces nosotros somos hijos. Dios ha dado su espíritu en nuestros corazones, que es el que clama Abba, Padre. Eso está en Gálatas, capítulo 4. Aleluya. Amigo Villa Álvarez, disculpe. Amigo Villafañe, disculpe. Discúlpeme. Le he pedido donde Pablo, si la misma iglesia católica romana de hoy es la misma iglesia de la carta a los romanos, deme un texto donde Pablo, pues, en cualquier carta, le voy a valer en cualquier carta, donde Pablo mandó a llamar a María siempre virgen. La carta a los romanos debe ser la iglesia, la misma, ¿no? Donde Pablo mandó a hacer imágenes de María, a venerarla y rendirle culto. ¿Ya? O sea que Pablo fue el único que escribió en el Nuevo Testamento. Pero ¿quién escribió la carta a los romanos? Apóstol Pablo. Bueno. Entonces dame el texto, por favor, donde Pablo mandó a llamar a María siempre virgen. Mandó a llamar en la carta a los romanos, mandó
a venerar, a hacer imágenes de María, honrarla, por favor, honrarla, decirle madre de Dios, venérenle, dígale madre de Dios, dígale, por favor, déjeme hablar, que no se va a escuchar los dos, madre de Dios, venérenla, honrenla, ¿sí? Venérenla, honrenla, háganse imágenes de Jesús, háganse imágenes de María, hagan imágenes de los santos. ¿Dónde dice eso Pablo en la carta a los romanos, por favor? Bueno, apologética es María. En el Evangelio no te puedo sustentar solamente con los romanos, porque es que cuando está el Evangelio, Pablo aún era pagano, aún era perseguidor. Se convirtió mucho después. De hecho, Pablo le tocó presenciar, si usted no sabía, la muerte del Señor, estando él ahí en Jerusalén, ahí oculto entre la multitud de los que apoyaban la muerte del Señor. Entonces, no me puedes solamente limitar a Pablo. Tú sí puedes citar otro, pero yo no puedo citarte. Voy a citar el Evangelio, Lucas capítulo 1. Lucas 1. Léalo. Dice, en aquel tiempo envió... Señor Villadiego, bueno, ya que es dado la incapacidad suya, dada que hay una incapacidad de mostrarnos que la misma Biblia, de la misma iglesia de la carta a los romanos, sea la misma iglesia romana de hoy, porque le he preguntado dónde Pablo mandó a hacer eso. Usted dice que no, que era imposible porque Pablo no se había convertido al evangelio. Entonces, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, todavía no se había convertido al evangelio, según lo que dice el teólogo Villadiego, Jesús Villadiego, teólogo de la Iglesia Católica. Según él dice que cuando Pablo escribe esto, Pablo todavía no se había convertido al evangelio. Imagínense, esto lo dice un teólogo. Lo está diciendo un teólogo, ¿no? Jesús todavía no se había convertido al evangelio. Pablo todavía no se había convertido al evangelio. Por eso no puede estar allí. Bueno, vamos a darle la oportunidad. Por favor, ya dado que usted tiene una impotencia de mostrar eso, porque Pablo ciertamente no lo dice, porque Pablo está en contra de eso, porque Pablo dice esto en el capítulo 2, claro, Pablo está en contra de honrar a las criaturas antes que al Creador. Mire lo que dice, y esto le cae como anillo al dedo a la iglesia tradicional de hoy. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, como usted, amigo Villafañe, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Profesando ser sabios, porque lo primero, teólogo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que encerraron entre sí sus propios cuerpos. Esto me huele allá. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, los entregó a la inmundicia. Esto huele allá, igualito. ¿Sí? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto, dando honra, honrando a las criaturas. Honran a María, y Pablo no habla de eso. La verdadera iglesia nunca llamó a María madre de Dios, nunca la llamó, nunca la llamó madre de Dios, nunca la llamó por siempre virgen, nunca la llamó que se hicieran imágenes de ella, nunca. Usted no puede mostrar eso. No hay un texto en la Biblia donde un evangelista, donde un apóstol haya dicho, vayan, veneren, honren, hagan imágenes de María. No hay ni un texto en la Biblia, ni uno. La última pregunta, ya para terminar, porque pobrecito, el teólogo ya debe estar afanado. La última pregunta, amigo Villazón. La última pregunta.
Amigo Villazón, la última pregunta. Dado que el bautismo es trinitario en la Iglesia Católica, muéstreme un bautismo, uno solo, en la Iglesia de Roma, uno solo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno solo. Mateo 28:19. Muéstreme un solo bautismo en la Iglesia de Roma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carta a los romanos, por favor. Y enséñenlos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle todo eso a toda criatura, a guardar todo lo que yo les he enseñado. ¿Dicho por quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Vale. Muéstreme un bautismo, uno solo, donde los apóstoles han dicho, yo te bautizo o nosotros te bautizamos o dejen que nosotros los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso, por favor? Deme uno solo. No, están todos los bautismos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se bautizó, cuando Pedro bautizó a los 3000, Hechos 2, la predicación de Pedro, se bautizaron, el bautismo en el nombre de Jesucristo. El bautismo lo realizó en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Lo ordenó quién? En nombre de Jesucristo. ¿Cómo lo ordenó quién? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién ordenó los bautismos? ¿Quién ordenó la forma de bautizar? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? A ver, discúlpeme. La carta de Pedro dice, lo que dice Pedro dice, como lo ordenó el Señor Jesucristo, o dice en el nombre de Jesucristo. Como lo ordenó nuestro Señor Jesucristo. Léame por favor el texto, léamelo, por favor. Yo tengo aquí una Biblia católica. Léamelo, yo tengo aquí una Biblia católica. Tengo una Biblia católica. Por favor, discúlpeme. Yo no tengo que pensar como Jesús, sino como lo ordenó Jesús, porque Jesús no tenía necesidad ni siquiera de bautizarse. Es como lo ordenó. ¿Y cómo lo ordenó él? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, dame un texto. Usted dice que Pedro bautizó como lo ordenó Jesucristo. Dame un texto, uno solo, que diga, Pedro, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o que diga, como lo ordenó Jesucristo. ¿Dónde está? Aquí está esta Biblia católica. Dámelo. ¿Dónde está? Eso. Así vamos. Otra mentira. ¿Sí, mira? No puede dar el texto. Él dice que, discúlpeme, ya no. Listo. Discúlpeme, amigo, discúlpeme. Discúlpeme. No me pudo dar, me va a dar el texto. Dígame dónde. Aquí está la Biblia católica. Ahí. Ay, hombre, este cine con el padre Luis Toro, Dios mío, Señor. Hechos capítulo 10, ¿en qué verso dice Pedro? Como lo mandó el Señor Jesucristo. ¿En qué verso está? Dice, le dijo, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser ¿qué? Recogido en el cielo. 3 veces. Otra mentira. Otra mentira. Está hablando de la visión de Pedro. Hechos capítulo 10, verso 10 por allí. Allí no dice. Discúlpeme. No, usted ya tuvo su tiempo, amigo. Ya tuvo su tiempo. No pudo dar el texto. Discúlpeme, no pudo dar el texto. Ya tuvo su tiempo. El amigo Villazón dice que es como lo mandó el Señor Jesucristo. Vamos a leer esta Biblia. Y aquí tengo otra. Tengo también esta católica. También tengo aquí otra. Tengo esta otra católica también. Aquí está. Tengo 2 católicas. Vamos a ver cómo dice Hechos capítulo 2. No dice cómo lo mandó el Señor Jesucristo. Estoy seguro que no dice cómo lo mandó. Estoy seguro. Pero pues para salir de dudas, porque la verdad se los digo, yo no lo he leído. En la Biblia católica no lo he leído. Voy a leerlo por primera vez.
Debe ser que de pronto él tenga razón, como lo mandó el Señor Jesucristo. Pero yo sí he leído el texto griego y el texto griego no dice como lo mandó, dice en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2:38 dice, vamos a leer por favor, dice aquí. A ver, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Usted tuvo su tiempo, no pudo dar el texto. Dice, dice aquí, arrepiéntanse y cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. No dice como dijo Jesucristo. El amigo Villafañe, Villadiego está mintiendo. No dice como dijo Jesucristo, dice en el nombre de Jesucristo. Esta Biblia católica, nuestra Biblia al día. Esta otra. Vamos a leerla como dice. Esta sí la he leído yo. Y Pedro les dice, pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Hechos 2:38. Y Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. No dice como dijo Jesucristo, en el nombre, literalmente en el nombre. El amigo Villafañe, ya teólogo, deme una versión que diga como lo ordenó. Una versión, una sola. Muéstreme dónde lo dice, muéstreme dónde dice eso. No, te tengo una y esa vale porque las palabras de Jesús son vida, son verdad, siempre van a durar. Mateo 28:19. Miremos lo que él dice. Le tengo una, Mateo 28:19, pero los apóstoles no lo obedecieron. Bautizaron en el nombre de Jesús. Para el señor Villafañe, que es teólogo, amigo Villafañe, usted que es teólogo, disculpe, amigo Villafañe, usted que es teólogo, díganos por qué esta Biblia, amigo Villafañe, disculpe, usted que es teólogo, amigo Villafañe, usted que es teólogo, discúlpeme, usted que es teólogo, debe saber. Dígame por qué esta Biblia que es católica, dice que ese bautismo fue introducido posteriormente. Introducido. ¿Por qué esta Biblia dice eso? Amigo Villafañe, ¿por qué esta Biblia católica dice que Mateo 28:19 fue introducido posteriormente ese bautismo? Dice, porque los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de la Trinidad se introdujo, dice esta Biblia, cuando la doctrina trinitaria aparece claramente. ¿Por qué dice que ese bautismo fue introducido? Y esto lo dice esta Biblia católica. ¿Por qué lo desmiente la Biblia católica usted? Porque los cristianos católicos no nos regimos solamente bajo el principio de la sola escritura, principio de la mentira luterana que generó el gran cisma y la apostasía en todas estas sectas, ¿cierto? Porque su iglesia fundada, ¿por quién? La iglesia pentecostal, ¿por quién fue fundada? Por hombres. La iglesia católica, la única que te puede demostrar que viene de los tiempos de Jesucristo, que la fundó el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. El bautismo. Amigo teólogo Villadiego, perdón. Amigo Villadiego, díganos por qué esta Biblia, si es católica, que usted es católico, por qué esta Biblia dice en Mateo 28:19 que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue introducido posteriormente, porque los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús, que el bautismo en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se introduce posteriormente cuando aparece clara la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué esta Biblia dice que ustedes introdujeron ese bautismo, que no fue las palabras del Señor? Díganos por qué. Bueno, yo te voy a responder, pero quiero que hablemos. Mira, si alguna vez han encontrado los textos bíblicos en donde se habla, mira, se bautizaron, Mateo 28:19, y hace discípulos bautizándolo en nombre del Padre y del Espíritu Santo, Mateo 28:19.
Luego está Hechos 2:38, cuando Pedro hace la gran predicación. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de ¿quién? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados. Y recibiréis también ¿qué? ¿El don de qué? Del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Ahí también, y mandó que fueran bautizados en Hechos 10, fueran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los 10 también, estoy dando los textos. En Hechos 8 había predicación y los que recibieron fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Como puede observarse, Jesús mismo mandó a ordenar a sus discípulos bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad. Porque en el... A ver, amigo Villadiego, mire que ya cambió la predicación, discúlpeme, ya cambió la predicación. Dice, usted dijo que Pedro había dicho como mandó Jesucristo, pero ahora ya dijo que es en el nombre. Ahora, le estoy preguntando si esta Biblia que es católica, esta Biblia, y le voy a decir de qué editorial es, Editorial San Pablo, esta Biblia, Editorial San Pablo, esta Biblia es católica. Ya, es católica canónica, imagínense, es católica canónica. Dice literalmente allí, déjeme hablar. Dice literalmente Mateo 28:19 que ese bautismo fue añadido, introducido posteriormente, porque los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús y que fue introducido cuando aparece clara la doctrina de la Trinidad. Dígame por qué esta Biblia reconoce que el bautismo ese de la Trinidad, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue introducido. Y usted está defendiendo eso. ¿Quién lo introdujo, por favor? ¿Quién lo introdujo? Si fue introducido más tarde ese bautismo, ¿quién lo introdujo? La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, bien, lo has dicho, algo lógico. Si lo que tú dices es que todos los bautismos posteriormente fueron en el nombre de Jesucristo, ¿por qué en Hechos 1:5 dice, por ejemplo, mismo Jesús, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días? Constate ahí en su escritura, Hechos 1:5. Amigo, pero ¿cómo fueron bautizados? Fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, hombre, no sea, no, ya, discúlpeme esto. Hombre, no sea un ignorante de las escrituras. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 dice, hablaban en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hombre, ya, de verdad, ya aburre. No, de verdad, ya aburre. Amigo, mira, aquí dice que el bautismo fue introducido. Amigo, quedaste completamente refutado. Quedó completamente refutado el amigo católico. Habla barbaridades. Bueno, hemos demostrado, mis hermanos, con la escritura que, hombre, que la iglesia romana no es la misma iglesia, la iglesia católica, apostólica y romana no es la misma iglesia de los romanos. Él dio 5 características. Yo le mostré por 5 características que no es la misma. No es la misma. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, denle seguir a la página allí, por favor, compartan esta conferencia. Todas las noches vamos a hacer un en vivo para que estén allí pendientes del en vivo. ¿Listo? Estén pendientes. Vamos a dar unos temas. El que quiera participar puede participar, pero bueno, ya se ha ido el tiempo. Dios les bendiga. Hasta mañana. Recuerden los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad. Tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error, Escatología 1, y el libro Tratado de Unicidad, y Mateo 28:19. Llamen para pedir sus libros los que están en Colombia, 318-436-0745, 318-436-0745, los que están en Colombia, los que están en el exterior, más 57, 318-436-0745. Les informo que próximamente vamos a empezar nuestro primer viaje misionero por República Dominicana. Vamos a estar allá en un congreso de unicidad. Vamos a dar un congreso de unicidad, vamos a invitar a iglesias trinitarias, sus pastores, vamos a hablarles de esta verdad tan grande, ¿sí? De esta verdad tan grande,
¿Listo? Pero si alguno desea, hermanos, apóyenos por favor. Necesitamos para los viáticos. Necesitamos para los viáticos, que nos quieran apoyar para los viáticos, por favor, se lo pedimos. El que nos quiera apoyar para los viáticos, ¿ya? Quiera apoyarnos económicamente o llevar los libros, por favor, lo puede hacer. Ya sabe, 318-436-0745 si está en el exterior. Si está aquí en Colombia, perdón, si está en Colombia, 318-436-0745. Si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios lo permite.